unos minutitos. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Hola a todos y todas. Orlando, Ari, Cristian, Brian, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Hola, Deina. Buenas noches, licenciado. Ari, mucho gusto. Hola, Walter. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola, Merlin, buenas noches. Cristian. Buenas noches, licenciado. Dora, buenas noches. Buenas noches a todos y todas, mis estimados y estimadas estudiantes. Hola, Víctor, José Miguel, Jerusalén. Bueno, en primer lugar, patojos y patojas, pues mis disculpas por no haber podido estar con ustedes el día jueves. Tal y como yo se los había anticipado, tuve una situación laboral que la realidad me complicó mucho el día jueves y viernes. Complicado de veras. Pero ya estamos de vuelta, ya estamos por acá y espero de que pues con la licenciada Alejandra hayan podido ustedes avanzar en lo que, en algunos temitas que yo le referí a ella que me hiciera favor de tratar con ustedes, específicamente en esa sesión de clases. Entonces, así rapidito, porque necesitamos avanzar, necesitamos cubrir algunos. Gracias, Brian, gracias, y qué bueno que todo bien con la licenciada Hernández. Es una excelente profesional y yo siempre que tengo alguna necesidad, no me gusta dejar la clase vacía. A mí me encanta estar acá con ustedes. Son un grupo muy bueno, muy educado, muy abierto. Entonces, a mí me encanta estar acá con ustedes, pero en algunas ocasiones, como les digo la verdad, yo pues me dedico al ejercicio liberal de la profesión y acá no hay horario, entonces a veces se nos complica. Yo cuando puedo, yo dejo mis compromisos laborales. Muy bien, gracias Rosana, gracias por su comentario. Yo dejo mis compromisos laborales por un lado, pero para estar acá con ustedes, porque realmente la cuestión de mis clases es una prioridad para mí, ustedes son una prioridad para mí. Entonces, vamos así rapidito nada más. Como ustedes ya saben, jóvenes, las evaluaciones inician el 22 de agosto, ¿verdad? Martes 22 de agosto. Ahí es donde ustedes inician con derecho administrativo, agrario y ambiental, laboral, civil y procesal penal al final. Entonces, ustedes tienen el 22 de agosto, que es día martes, derecho administrativo. La segunda clase a evaluarse es el día jueves. Luego, la siguiente semana, tienen evaluaciones lunes, miércoles y viernes. La del viernes es conmigo. La del día viernes es conmigo, de la siguiente. No de esta que viene, sino que de la que le sigue. Entonces, dentro de estas semanas subsiguientes, el único día, porque nosotros tenemos la instrucción de dar clases los días que no tengamos evaluación, no hayan evaluaciones. Entonces, el único día que ustedes vamos a tener chance de poder recibir una última clase, después de la del día de mañana tenemos una última clase, es el día 31 de agosto. El día 31 de agosto vamos a tener la oportunidad de recibir una última clase. ¿Por qué ese día, jóvenes? Que es día jueves. El martes 30 ustedes tienen derecho civil, ¿verdad? La siguiente semana, si bien el 23, que es día miércoles, tenemos disponibilidad, ese día yo tengo que evaluar a 10º semestre. Entonces, el día 23, que doy Derecho Internacional Público en 10º semestre, entonces el día 23 de la otra semana no tenemos clases, porque yo tengo que evaluar. Ese día yo tengo que evaluar. El día 24, ustedes tienen evaluación, que es día jueves, ustedes tienen evaluación de Derecho Agrario y Ambiental. La semana subsiguiente, el día 30, ustedes tienen evaluación de Derecho Civil 4. El día 31 no hay evaluaciones. Yo tampoco tengo que evaluar en 10º semestre porque a mí me tocó la primera evaluación en 10º semestre. Yo evalúo la primera evaluación, entonces
yo ya el resto de las semanas ya no tengo evaluaciones que impartir. Entonces, después tenemos la clase del día de hoy, del día de mañana y del día 31. El día 31 lo que vamos a hacer es un repaso. Eso es lo que vamos a hacer. Va a ser un repaso, jóvenes. No nos vamos a poner a avanzar en los temas porque obviamente sí es un poquito extenso el contenido de las clases que se han impartido acá y digamos de lo que en su caso correspondería ya iniciar para el siguiente bloque. Pero para no hacernos bolas, ustedes del código, al menos del código, van a tener que estudiar. Ahí se acuerdan que hemos visto artículos constitucionales, hemos hablado un poco de la ley, de algunos artículos de la ley del organismo judicial, algunos del Código Penal. Sencillamente no los descarten porque puede ser de que entren alguna de las cuestiones que nosotros pudimos haber platicado y entren en las evaluaciones. Ahora, ¿de dónde a dónde ustedes van a estudiar del código? Ustedes van a estudiar el artículo 1 al 284. 284 artículos del Código Procesal Penal me tienen que estudiar. Tengo entendido yo de que el día jueves de la semana pasada, se me asusten, hombre, patojos, son 284 artículos, hombre. Digan que no los puse a estudiar todo el código completo para este primer parcial. No sean chillones, tienen tiempo todavía, no sean chillones. Por eso, es que miren, jóvenes, aquí ustedes no deben del artículo 1 al 284, Dora Patricia, del 1 al 284. Y miren, pues, jóvenes, yo un consejo les voy a dar y con esta me despido y empezamos ya lo que a la clase se respecta. Un consejo sí les voy a dar, jóvenes. Ustedes no piensen de que porque yo tomo un articulito y como llevamos 20, desde el primer día se los dije, ustedes vayan avanzando en su lectura. De todas maneras, ¿qué es lo que hay que leer? Hay que leer todo el código. En este semestre ustedes, para este punto, y está bien, estimado, mi estimado Amílcar, que usted lleve leído hasta el artículo 70, pero no le va a alcanzar. No le va a alcanzar porque nosotros estamos viendo cuestiones puramente teóricas por el momento y se las he ido mezclando con algunas prácticas. Pero no quiere decir, pero ustedes se han dado cuenta que cuando yo les ejemplifico algo, agarro el código, eventualmente tomo la Constitución, luego vamos a ver a la ley del organismo judicial. O sea, yo voy integrando leyes, patojos. Y desde el primer día yo les dije de que era su obligación darle lectura, o sea, empezar a leer el código. A este punto, ustedes realmente ya deberían de haber leído el código por lo menos una vez. El Código Procesal Penal ya lo deberían de haber leído una vez. Y esa no es exageración de mi parte, patojos. Esa no es exageración de mi parte. Esta etapa de estudiante universitario es una de las más pesadas que uno tiene, porque la mayor parte de acá, por eso estudiamos en la noche, va, patojos. La mayor parte de acá trabajamos, ¿verdad? Tenemos obligaciones que cumplir en nuestros hogares. Obviamente tenemos problemas de índole personal. Además, tenemos que estudiar, tenemos que lidiar todos los días con un catedrático distinto y definitivamente, efectivamente, Amílcar, hay que ser autodidacta. Y efectivamente, en algunos puntos, nosotros nos quedamos cortos, aquí nos quedamos cortos, pero no quiere decir por eso que ustedes, por eso tienen el programa de estudios,
Por eso yo en algún momento les di algún texto guía, que si lo tienen bueno, y si no, yo por eso he tratado de irles dando definiciones y todo eso. Pero este derecho es más práctico que otra cosa. Aquí lo que tiene que hacer uno es comprender, después de haber analizado la institución, comprenderla. Al haberla comprendido, entonces ya nosotros podemos perfectamente tratar de resolver algún caso concreto que se nos presente. En esta ocasión, la evaluación no voy a incluir casos de ninguna índole, sino que nos vamos a basar en lo que hemos visto acá. ¿Verdad? Para todos más ha sido teoría, definiciones, de las instituciones de las que hemos platicado. Pero yo, como les digo, para este punto, de veras, patojos, ustedes ya tendrían que tener leído por lo menos una vez el código, porque en lo que va del semestre, uno para poderse agenciar el conocimiento que le van impartiendo a uno los catedráticos durante el semestre, las leyes que le dan a uno y todo, sí es cierto, no se alcanzan a leer, pero hay algunas importantes, algunas que son realmente importantes y que tiene uno que venir y estudiarlas sí o sí por fuerza y releerlas unas 2 o 3 veces, cuando poco, durante el semestre. Fíjense, patojos. Y ahorita algunos de ustedes han de estar diciendo, pero ¿y qué piensa este catedrático, este profesor, que nosotros no tenemos vida personal? No, jóvenes, cuando se es estudiante, si quieren tener éxito, pues uno empieza a limitarse en sus saliditas, en las iditas al cine, en las platicaditas con los compañeros. Mira, jóvenes, a mí me pasa también, ¿no? Yo les conté que estoy estudiando una maestría, ¿ves? Y vieran de que a veces cómo es de difícil para mí. Yo quiero salir con la familia en alguna fecha, como por ejemplo esta ahorita que pasó, ¿verdad? El feriado que tuvimos. Yo quise salir, pero bueno, yo tenía que dar clases. Sí, pero es que usted puede dar clases desde cualquier lado, que no sé qué. El día lunes yo di clases, les di a 10º semestre internacional privado. Pero fuera de eso, no quise salir porque me voy con el pensamiento que tengo una cantidad de trabajos que entregar en la maestría que ustedes no tienen idea. Y también tengo mi trabajo, o sea, tengo mis cosas que hacer. Pero así es, jóvenes. Solo que el sacrificio, la constancia y la dedicación que ustedes le impriman a su carrera, porque es su carrera. Los profesionales van a ser ustedes. Quienes van a rendir cuentas son ustedes, pero quienes van a recibir los beneficios por un trabajo bien hecho también van a ser ustedes. Entonces, es su carrera, esta es su carrera, y esto debería de ser lo más importante para ustedes, siendo un poco egoístas. Si no son egoístas ustedes en esta etapa en la que están estudiando, va a ser muy difícil que alcancen la meta que uno se fija al final de todo, patojos, porque cuando uno está estudiando para el privado, verán cómo uno tiene que ser de egoísta. Ahí sí tiene que ser egoísta uno. Pero egoísta, imagínense, para tener tiempo para uno mismo, para estudiar. Vos que vamos al cine, ándate a relajar, hombre, si todavía te faltan unos 2 meses, ay Dios. Pero lo que yo me puedo aprender en esas 2-3 horas, me pueden hacer falta y puede ser algo de lo que a mí me pregunten al momento de estar evaluando. Entonces, algo así es acaso, lo que aquí todavía es un poquito más abierto. Sí le queda tiempo a uno, jóvenes. Solo que les voy a transmitir algo que un profesor mío me dijo hace 20 y tantos años, cuando yo estudié la carrera. El profesor, el doctor José Francisco de Matabel, él a nosotros nos decía: ustedes quieren tener éxito. Sí, le decíamos todo. Yo en ese tiempo todavía estudiaba en la tarde, después me pasé para la noche, porque tuve que buscar trabajo, ¿no? Tuve que trabajar. Entonces, sí, le decíamos nosotros, bueno, no duerman. Así nos decía él, fíjense, jóvenes. Imagínense cómo, y a mí me pasó, o sea, yo tuve que no dormir para llegar a tener éxito. Gracias a Dios, en este punto de mi vida, soy una persona que estoy muy agradecido por los beneficios que me brindó
el esfuerzo y el tiempo que yo imprimí cuando estuve sentado ahí como ustedes del otro lado como estudiante. Yo os estoy muy agradecido. Entonces, de esta cuenta para todos y para todas, vamos a continuar, ¿va? Solo yo quisiera saber, jóvenes, ¿qué tantos temas trataron con la licenciada Alejandra? ¿De qué versó la clase el día jueves? Para yo... Vieron la jurisdicción, muy bien, Alessandro. ¿Qué más vieron? Hablaron de la jurisdicción. Brian, Elementos de la jurisdicción. Ajá. Buenas noches, licenciado. En la clase con la licenciada se habló sobre la jurisdicción, la competencia penal, los elementos de la jurisdicción, también jurisdicción penal, extensión de la jurisdicción penal, la competencia penal, la relación del conocimiento, trámite y resolución de los casos, unificación de penas, juzgados y tribunales competentes, creo, y también distribución de la competencia, competencia por delitos cometidos en el extranjero, incidencia de la competencia, la conexión, cuestiones de competencia, oportunidad para promover cuestiones de competencia, trámite de las cuestiones de competencia, efecto de las cuestiones de competencia, conflictos de la competencia, impedimentos, excusas y recusaciones, excepción de incompetencia, trámite durante el procedimiento preparatorio de la excepción de incompetencia, efectos de la excepción de incompetencia, y solo eso. Excelente, Brian, excelente. Usted lo vamos a asignar como auxiliar, ¿ves? Porque, gracias, me dio un panorama muy bueno y excelente, avanzaron bastante. Entonces, nos dio varios artículos, excelente, Alessandro. Se quedaron en el artículo 296, por ahí vi algo así. Efectivamente, jóvenes, yo creo que haciendo un resumen muy general de la clase abordada el día jueves, pues ustedes ya tienen claro, por ejemplo, cuando se habla de jurisdicción, ¿verdad? Que es la facultad o la potestad de juzgar, esa es la jurisdicción, la facultad o potestad de juzgar. La jurisdicción tiene 5 poderes que yo me imagino, poderes o facultades que yo me imagino que ella se las tuvo que haber transmitido a ustedes también: la notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Entonces, pero en términos generales, lo que a nosotros nos interesa de la jurisdicción es que la potestad de juzgar, la competencia limita a la jurisdicción para todos. Es decir, la competencia limita a esa potestad que el juez tiene de juzgar a razón de cuantía, de territorio, de turno, de materia, etc. Es decir, un juez tiene facultad para juzgar, porque tiene jurisdicción. El juez está investido de jurisdicción, solo que no es competente para juzgar en todos los ámbitos en donde dentro de los cuales se administra justicia. Es decir, o es un juez laboral, o es un juez civil, o es un juez penal, o es un juez de ejecución, o es un juez de femicidio, etc. O sea, se les da determinadas competencias. En el caso nuestro, porque nosotros estamos estudiando Derecho Procesal Penal, no sé si ustedes entraron a hablar concretamente acerca de los tribunales competentes. Es decir, ¿quiénes son los jueces que tienen competencia para juzgar dentro del ámbito penal? Brian. Se habló sobre los jueces de paz penal, jueces de primera instancia penal, jueces unipersonales de sentencia penal, tribunales de sentencia penal, jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo penal, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo penal, sala de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, jueces de ejecución y jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Sí, excelente, Brian, excelente. Entonces, sí abarcó ella los temas que yo le pedí de favor que tocara con ustedes. Obviamente,
Por ejemplo, porque estamos claros que ella le habló de eso, de la existencia de esos juzgados, pero también les platicó esta ya la última, porque si ella les habló de eso, yo paso a lo que sigue, que es lo que se relaciona a los sujetos procesales. Pero les habló de cuál es la competencia de cada uno de esos jueces, es decir, qué es lo que a ellos se les designa para conocer. A los jueces de paz, a los jueces de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, tribunales de sentencia, jueces de mayor riesgo, es decir, qué es lo que ellos están facultados para conocer. ¿Sí les habló de eso? Pues un poco, licenciado, porque más que todo solo habló de los artículos del fundamento legal, pero no profundizó en la competencia de esos juzgados. Excelente, gracias Brian, gracias. Muy bien para todos, pero sí ella abarcó los temas que yo les iba a decir. Lo que pasa es que miren pues mis estimados y estimadas estudiantes, la importancia de conocer la competencia de los jueces es para que ustedes sepan efectivamente ante qué juez deben de acudir para ejercitar la acción penal, para que la acción penal se ejercite. Es decir, miren pues, los jueces de paz, que se les denomina jueces menores, antes se les denominaba así, los jueces de paz, empecemos por esto antes de llegar ahí. Miren pues, los delitos están clasificados, hay una clasificación, voy a ver si les encuentro aquí el acuerdo. Vamos a ver. Miren pues, los delitos, clasificación de delitos, aquí creo que está acuerdo en 2011. Sí. Es que se los quiero compartir de una vez. Miren pues, los delitos se clasifican, o para su conocimiento, mejor dicho, los delitos se clasifican en delitos menos graves, delitos graves y delitos de mayor riesgo. Aquí lo tengo ya, ahorita se los voy a pasar, oyeron patojos. Tenemos chat con ustedes, sí, ¿va? Sí, licenciado. Sí, tenemos, va. Gracias. Vamos a ver, entonces ahorita les voy a pasar yo ese acuerdo, que ese es muy importante para el tema, para lo que a la clasificación, sí, ahí está. Ahorita se los compartí yo en el chat, se los voy a proyectar yo acá en pantalla. Esto lo vamos a ver rapidito porque quiero que hablemos acerca de los sujetos procesales. Entonces, aquí está. Esto ya lo tienen ustedes en el chat, el documento en PDF, mis estimados y estimadas estudiantes. El acuerdo 29-2011 de la Corte Suprema de Justicia establece la clasificación de delitos y competencias de conformidad a la reforma procesal penal contenida en el decreto 7-2011 del Congreso de la República y leyes que se indican. Esa reforma es una de las más profundas que se ha realizado o que se ha efectuado en estos últimos, ya 15 años, va patojos, dentro de nuestro ordenamiento procesal penal vigente. ¿Verdad? Ahí se reformaron ciertas cuestiones como la forma en la que se recibe la declaración de sindicado de una persona, se fortaleció el modelo acusatorio, ¿verdad? Las diapositivas se las voy a pedir a ellas para compartírselas, oyeron patojos, no tengan pena porque por ahí me las están pidiendo. Entonces, dentro de nuestro modelo procesal penal vigente, tenemos diferentes, o mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia acordó clasificar, ¿verdad? O darle una clasificación a los diferentes tipos que se encuentran establecidos en nuestra ley
penal sustantiva, jóvenes, es decir, a todos esos delitos contemplados en el Código Penal y en todas aquellas leyes penales especiales, se encuentran clasificados. Hay una clasificación. Esta se rige acorde a lo establecido en este acuerdo en el 29-2011. Es decir, hay delitos menos graves, hay delitos graves y hay delitos de mayor riesgo. ¿Por qué decimos o por qué hablamos en determinado momento que un delito es menos grave? Ya se lo inhabilitamos, compañerita. Gracias, Brian. Ya le cerramos el micrófono a Sharon. Entonces, ¿por qué nosotros venimos y decimos o hablamos que un delito es menos grave? Porque un delito menos grave o un delito menos grave está calificado así porque es aquel cuya pena máxima señalada dentro del delito es de hasta 5 años de prisión. Sí, pero ¿cómo es eso? O sea, vamos a hacer el ejercicio con con los delitos menos graves, y ya ustedes verán con los demás, porque como les digo, quiero yo aprovechar el tiempo. Miren, pues, ¿por qué nos interesa la pena? Para determinar qué tipo de delito, cómo se encuentra clasificado. Pero ¿y por qué? Pues sencillo, porque dependiendo de su clasificación, vamos a saber nosotros quién va a ser el juez que va a conocer. Si un juez de paz, si un juez de primera instancia, o conforme lo establecido en el decreto 21-2009, que es la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo, corresponde a un juzgado de mayor riesgo conocer ese delito. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo funciona eso? Bueno, veamos pues. Es que fíjense ustedes de que el día de ayer yo tuve un caso, esto es ficticio, el día de ayer yo tuve un caso en donde a mi cliente lo detuvieron porque iba manejando una motocicleta que cuando lo detuvieron los policías vieron en el sistema y aparecía con reporte de robo. Y haya sido un robo a mano armada, decía ahí. Eso no sería un robo agravado. Pregunto. ¿Sería eso un robo agravado? ¿Qué dicen ustedes? El robo de una motocicleta a mano armada. Sí, licenciado, según el artículo 252, numeral 3, el Código Penal. Muy bien, damas, muy bien, excelente. Solo que aquí hay una cuestión. El hecho del despojo del bien mueble con un arma sí constituye robo agravado. La cuestión es que la moto está siendo recuperada cuando una persona la conduce un día después. Y ahí no opera ninguno de los casos de flagrancia establecidos en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Flagrancia, patojos, es una forma de aprehensión que se da en el instante de cometer el delito, es decir, cuando la persona está siendo sorprendida en el momento, despojando a la persona. Entonces, ahí no se da una flagrancia, eso ya fue hace un día, o no digamos hace un día, fue hace un mes, hablemos de un mes, fue hace un mes, detienen a mi patrocinado. Entonces, con las manos en la masa, cabal, pero ese es un hecho, ese es un robo agravado y habrá que investigarlo. Pero en lo que a mi cliente, Brian, el artículo que dije fue el 257 del Código Procesal Penal. Entonces, pero en lo que a mi cliente respecta, como a él no lo capturaron en flagrancia, la aprehensión no se dio bajo ninguna modalidad de flagrancia, o inclusive no hubo persecución, sino que él se encuentra conduciendo el vehículo, ese
ese hecho encuadra dentro del precepto establecido en el numeral cuarto del artículo 474 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es ese artículo? ¿De qué habla? Del encubrimiento propio. ¿Por qué es un encubrimiento propio? Porque mi patrocinado pudo haber recibido, ocultado, suprimido, inutilizado, aprovechado, recibió o aprovechó, guardó, escondió, traficar o negociar en cualquier forma objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros del delito. Él iba en la moto, él la recibió de alguna manera. Él, hasta que no se demuestre de que efectivamente fue la persona que asaltó al dueño de la motocicleta con el arma, no se le puede procesar por robo agravado, sino que se le va a procesar por encubrimiento propio. Ahora bien, ¿por qué los traje yo a este artículo? Cuando vemos la parte final del artículo, nos dice: los responsables del delito de encubrimiento propio serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años. Entonces, según la clasificación que el Acuerdo 29-2011 de Corte Suprema de Justicia nos da, ¿qué clase de delito es este, patojos? Delitos menos graves. Excelente, Brian, excelente. Así me gusta que me esté participando. Es un delito menos grave. Entonces, como es un delito menos grave, nosotros nos remitimos a lo que establece la literal B del artículo 44 del Código Procesal Penal, que al hablar o hacer referencia de la competencia que tienen los jueces de paz, dice que ellos están facultados para tener a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años. Y los delitos cuya pena de prisión no excede los 5 años, ¿cómo se les denomina? Pregunto. Menos graves. Ahí está, excelente. Muy bien, Dora, Damaris, José Armando, excelente. Entonces, para conocer ese caso de encubrimiento propio, tiene competencia un juez de paz. No podemos ir con un juez de primera instancia. ¿Por qué no podemos ir con un juez de primera instancia? Sencillo. Porque la literal B del artículo 1 del Acuerdo 29-2011 de Corte Suprema de Justicia establece lo relacionado a los delitos graves. Y los delitos graves son aquellos cuya pena es mayor de 5 años de prisión. Entonces, si fuera de que a la persona, a mi cliente, ya tienen cierta investigación de algunas cámaras y hay personas que lo lograron identificar y ya está la declaración en la carpeta ministerial, al momento que la persona que se da noticia al Ministerio Público que hay una persona detenida, ¿va? Ellos en su base de datos corren el nombre. Si ya tienen individualizado a mi cliente por aquel hecho de robo agravado, entonces el fiscal lo que va a hacer es que efectivamente va a ir a la audiencia con el juez de paz por el delito de encubrimiento propio, pero por allá, por otro lado, van a ir a pedir la orden de aprehensión en contra de él por robo agravado. Y antes de que lo dejen libre en el juzgado de paz, lo van a volver a capturar por aquel delito, solo que esta vez ya no lo van a llevar con el mismo juez de paz a que le resuelva. En otro expediente, lo van a llevar a él para que un juez de primera instancia conozca su caso. ¿Y eso por qué? ¿De dónde se lo está sacando usted, licenciado? No me lo estoy sacando de ningún, o sea, de la manga definitivamente no me lo estoy sacando. Lo sacamos, lo encontramos nosotros
Al analizar el contenido del artículo 252 del Código Penal, en su último párrafo dice, el responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. ¿Es un delito grave? Sí, es un delito grave. ¿Le corresponde al juez de paz conocer? No le corresponde al juez de paz conocer por dos cosas. Porque por una cuestión mejor. Porque por ser un delito grave, ¿va? Porque la pena excede de 5 años, ¿va? El juez de paz no tiene competencia, ya que él es competente únicamente para conocer de las faltas, de los delitos de tránsito y de los delitos menos graves. Delitos menos graves, jueces de paz. Faltas, jueces de paz. Delitos de tránsito, jueces de paz. Delitos cuya pena principal sea la de multa, jueces de paz. Delitos graves, delitos cuya pena es mayor de 5 años, jueces de primera instancia. ¿Qué pasa con los jueces de mayor riesgo? Los jueces de mayor riesgo, o los delitos de mayor riesgo, mejor dicho, son los delitos contenidos en el artículo 3 del decreto 21-2009 del Congreso de la República, que es la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo. Ahí establece un catálogo de delitos como el genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio, secuestro, parricidio, femicidio, etc. ¿Nos quiere decir algo, Álvaro? No, perdón, Lex, se me equivocó por error. Va, no tenga pena. Entonces, los delitos de mayor riesgo, cuando concurren o se consuma alguna de esas figuras delictivas, algunas de las que yo les mencioné, de todas maneras, les voy a mandar esa ley, les voy a enviar esa ley también, ¿oye? Para que ustedes la tengan. Cuando se consuma alguno de estos ilícitos y además concurren cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 de esa ley, es decir, de que se da algún riesgo inevitable para los sujetos procesales, entonces el proceso penal, aun y cuando los delitos sean solamente graves, ¿verdad? Pero se encuentran establecidos en la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo y concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 2, es decir, de esa ley, es decir, se evidencia algún riesgo hacia los sujetos procesales, la fiscal general del Ministerio Público le pide a Cámara Penal que remita el caso a un juzgado de mayor riesgo, en donde las medidas de seguridad son más estrictas. Entonces, ya no le corresponde a un juez de primera instancia del orden común conocer, sino que le corresponde a un juez de primera instancia, pero de primera instancia penal, pero para conocer procesos de mayor riesgo. Ahora bien, el código hace una separación en lo que a jueces se refiere, va para todos. Habla de jueces de primera instancia penal, jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el medio ambiente. Vean, para todos. Cuando esto inició en el 90 y tantos, el presupuesto del organismo judicial era muy, muy reducido, bastante reducido. Entonces, lo que se hizo fue que a los jueces de primera instancia penal se les dio competencia para conocer varias cosas más, porque los juzgados eran juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. O sea que los jueces
del orden común conocían delitos ordinarios, asesinatos, homicidios, apropiaciones y retenciones indebidas, estafas, robos, delitos comunes, digámoslo así. Todos los delitos establecidos en la ley contra la narcoactividad eran competencia de los jueces de primera instancia. Y todos los delitos contenidos en la ley para la protección del medio ambiente, la ley de caza, la ley de pesca, etcétera, también eran competencia de ellos. En el interior, en donde hay muchos problemas con el medio ambiente o con el ambiente, ya han creado juzgados especializados. Son bien pocos los que hay. Juzgados especializados de narcoactividad per se no hay todavía. Es decir, la mayor parte de jueces aquí en la capital, en torre de tribunales, por ejemplo, son jueces aún de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Al único que separaron es al juzgado para diligencias urgentes de investigación, porque este juzgado autorizaba actos urgentes de investigación, autoriza actos urgentes de investigación en delitos comunes de narcoactividad y contra el medio ambiente, pero ahorita acaban de crear un juzgado para diligencias urgentes que únicamente conoce cuestiones contra la narcoactividad, y a ellos les quitaron eso, a ellos no les dejaron eso. Entonces, miren, jóvenes, aquí surge un tema un poco controversial a veces, por el hecho de que Corte Suprema de Justicia a través de sus acuerdos trata de superar la ley. Eso es lo que hace Corte Suprema de Justicia, trata de superar la ley. ¿Y cómo es que, de dónde me saco yo eso? Vean, jóvenes, aquí, el código establece ciertas clases de jueces. Y han hecho cualquier cosa, Corte Suprema de Justicia, excepto separar a estos jueces para que hayan jueces de primera instancia penal, jueces de primera instancia, jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Han hecho cualquier cosa menos separarlos. ¿Cómo han hecho cualquier cosa? Han creado juzgados de femicidio, han creado juzgados en materia de trata de personas, contra el orden tributario, ¿qué otro especializado? Contra el patrimonio cultural de la nación. Pero eso no está aquí en el código, patojos. Y el principio de legalidad, pues, es que hay una vía adecuada para hacer las cosas. Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. Al tener iniciativa de ley, ellos pueden instar una reforma al código e incluir un articulito en donde diga ahí, ¿verdad?, de que por la especialidad tratándose de derecho procesal penal, y que es porque sí es mejor que hayan juzgados especializados, sí es mejor. Los jueces son el problema, pero sí es mejor que hayan juzgados especializados. Pero debería de facultarlos a ellos para crear cuanto juzgado especializado fuera necesario, ¿verdad? Porque la ley, ¿qué dice? La ley solo establece lo relacionado a jueces de narcoactividad, jueces de delitos contra el ambiente, jueces de primera instancia. Pero ellos con un acuerdo dicen, no, aquí vamos a crear esto, aquí vamos a crear lo otro, aquí vamos a crear aquí. Pero si ellos tienen iniciativa de ley, ellos pueden instar la reforma del código. ¿Y por qué hacerlo? Para enseñarles a ustedes que nuestras autoridades respetan la ley. O yo como catedrático debería de quedarme callado ante eso, para que ustedes no crezcan profesionalmente con una idea así. Por supuesto que no. Mi obligación a ustedes es hablarles con la verdad. Es que ese es el criterio de ese profesor que da en la sección. No, no es mi criterio. Pero si no, aquí está, güey. Eso yo no me lo estoy inventando, eso aquí está. Entonces,
las cosas en su lugar, papatojos, pero eso es difícil, o sea, la gente llega a los puestos y quieren hacerse las cosas fáciles. No sé por qué alguien piensa que llegar a ser magistrado ya en su trabajo, realizando su trabajo, va a ser sencillo, y lo piensan y lo evidencian porque actúan de esa manera. Un acuerdo, el acuerdo 29-2011 que yo les transmití, no, ese acuerdo no. El acuerdo 38-2015, por ejemplo, que crea el juzgado para diligencias urgentes de investigación, ese no es superior a la ley. El acuerdo que crea el juzgado en materia tributaria, ese no es superior a la ley, ese es un acuerdo. Hay una escala jerárquica, normas constitucionales, normas ordinarias, normas, reglamentos y normas individualizadas. Entonces, miren, patojos, aquí, o sea, todo tiene su lugar. Y yo no es que esté diciendo, es que lo que pasa es que, porque eso es lo que ellos dicen, ¿va? A lo interno de las instituciones. Es que si supieran lo difícil que es venirse a sentar acá y que no es fácil, por ejemplo, instar una reforma de ley, sí es fácil cuando hay voluntad. Y a ellos para eso les pagan, para tener que lidiar en algún momento, a mandar a sus asesores al Congreso, a cabildear una reforma de ley, hablar ellos personalmente con la Junta Directiva y explicarles por qué es necesario reformar la ley, para que nosotros la respetemos, y no que un poder de Estado, va, jóvenes, venga y trate de tomar el control cuando ellos no están facultados para eso, es decir, trate de controlar ese tipo de cuestiones que le incumben únicamente al Congreso de la República, legislar. Ellos son nuestros padres jóvenes, aunque nos duela, son los padres de la patria, ellos son los que emiten las reglas, esta gente es la que emite las reglas. Y nosotros como población estamos obligados a hacer, emiten las reglas en forma de leyes, y nosotros estamos obligados a acatarlas. Ahora la Corte que emita sus acuerdos distribuyendo competencia dentro del marco de esas leyes. Que no pretendan ellos, bueno, no que no pretendan, ellos ya lo hicieron, ya lo han hecho, ¿verdad? Sobrepasar, superar esa facultad que es única y exclusiva del Congreso, que a ellos no les incumbe, no es atribuible a ellos mediante la emisión de acuerdos. Ese es un comercial, pero ustedes lo tienen que saber, ¿va, jóvenes? O sea, tenemos que ponernos nosotros, si queremos un mejor país no solo se construye votando por un candidato a la presidencia, jóvenes. Sépanlo ustedes. Un mejor país se construye cuando nosotros mismos, como integrantes de nuestro país, respetamos las leyes y no las tergiversamos para hacer lo que a nosotros nos convenga en determinado momento cuando tenemos poder. Ahí es donde un verdadero país se construye, cuando todos nosotros empezamos a creer en nuestras autoridades, en nuestras instituciones. Hasta ahí es. No es solo por votar por alguien, jóvenes. Hay cosas más allá que también nos tocan a nosotros. Pero bueno, eso ya es para el domingo. Lo que a nosotros nos interesa el día de hoy es aprender o tener claro lo que a la competencia penal se refiere y cuándo determinado juez debe de conocer, ¿verdad? Ya cuando hablamos de jueces unipersonales o tribunales de sentencia, entonces es cuando el proceso penal ya va en la tercera etapa del proceso penal, ¿va, jóvenes? En la etapa de debate oral y público. Pero bueno, esto yo creo que es a manera de complemento con lo que la licenciada Alejandra pues amablemente nos hizo favor de transmitirles o trasladarles a ustedes el día jueves. ¿Ustedes tienen alguna duda, mis estimados y estimadas estudiantes?
¿verdad? Respecto a esto que platicamos ahorita, porque si no, pasamos a hablar acerca de los sujetos procesales. ¿No? Va. Entonces, miren, jóvenes, solo no quiero que se les olvide algo. Esto está fuera de esto que estamos viendo, pero dentro de los principios del proceso penal que nosotros vimos, yo me recuerdo que les hablé acerca del principio de objetividad. ¿Verdad? El principio de objetividad es respecto al Ministerio Público y versa sobre el hecho de que esta institución debe de actuar de una manera objetiva, aún formulando sus peticiones en favor del imputado o sindicado. ¿Oyeron? Y ese está contenido en el artículo 108 del Código Procesal Penal, porque yo sí me recuerdo que si hablé de él fue de una forma muy somera, ¿verdad? Pero ustedes igual me lo van a estudiar, pero se tienen que ubicar en ese principio porque es muy importante. Es muy importante porque en el qué hacer de ustedes más adelante, si deciden ser abogados penalistas, se van a dar cuenta que ese principio nunca se aplica, pero que por mandato legal están obligados los representantes del Ministerio Público a observar. Entonces, por favor, jóvenes. Ahora bien, mis estimados y estimadas estudiantes, vamos a hablar acerca de los sujetos. Una cosa más, y es que si no de esto ya no hablamos. En algún momento yo les hablé acerca de la acción reparadora, patojos, de la reparación digna, perdón, de la reparación digna, sí, ¿verdad? No, No, licenciado. Va, gracias, patojos. No leí. Va, entonces sí les voy a hablar de eso. Ese es el tema que tenía que abordar ya para finalizar el tema, lo relacionado a la acción penal. Entonces, miren, pues voy a tratar de ser, bueno, no voy a tomar mi tiempo porque de todas maneras tenemos todavía 2 clases y en esas podemos agotar el tema de los sujetos procesales, pero sí quiero que esto a ustedes les quede claro. Miren pues, mis estimados y estimadas estudiantes. El artículo 112 del Código Penal establece que toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Es decir, que cuando a alguien se le encuentra que es responsable de haber cometido algún delito o alguna falta, también está obligado a resarcir el daño civil ocasionado. Para todos. Es decir, a ustedes les roban su billetera, jóvenes. La billetera podrá no llevar ni un centavo. Pero es que ahí llevo una tarjeta de crédito que ahí le tengo 3,000 quetzales, que es la que me sirve en momentos de emergencia. Tengo mi DPI, tengo mi licencia. 112, Cristian, artículo 112 del Código Penal. 112 del Código Penal, ¿oyó? Exacto, 112 del Código Penal, va. Entonces llevo mi tarjeta de crédito, que no tengo mucho, pero me sirve para las emergencias. Llevo mi licencia, mi DPI, mi carnet de la universidad, llevo un pagaré por 2,000 quetzales, que ya lo podría ejecutar. Pero sin el título original, la persona a la que le debo de cobrar no me va a pagar. Entonces mi billetera no llevaba ni un centavo. Pero sí tenía cosas que al final de cuentas, documentos que al final de cuentas, si yo no los tengo, me deja en un estado un poco complicado. El pagaré, ahí puedo perder 2,000 quetzales. El carnet de la novia, dice Luis Fernando, cabal. Más si por ahí la billetera se la mandó a quitar la esposa. Imagínese usted, ahí está Luis Fernando, ahí está lo duro. Porque imagínese de que la billetera fue la esposa la que se la mandó a
a recoger y usted con el carnet de la novia ahí está complicado, mire usted, eso, imagínense el daño civil que provoca un acto así, pato, y más solo pónganse a pensar que ya valió, cabal, ya valió, bajones. Entonces, o sea, sí hay daño civil, sí se ocasionan daños, aunque como les digo, no, es que es puro, puchica, pero tengo que ir a sacar mi DPI, y luego tengo que ir a reponer mi licencia también, ¿va? Y no digamos lo que le va a costar contentar a la esposa por el carnet de la novia. Chicamí, dice doña Patricia, cabal. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? Toda persona responsable penalmente lo es también civilmente. Es decir, si yo cometo un delito, debo resarcir. Anteriormente, el Código Procesal Penal contemplaba más caro el agua que los huevos, diría, más caro el caldo que los huevos, ¿va, José Armando? Cabal. Entonces, anteriormente, fíjense, jóvenes, el Código Procesal Penal contemplaba una figura que la denominaba la acción civil. Esa ustedes la pueden encontrar, ahorita se las ubico. A partir del artículo 124, efectivamente, Álvaro Vinicio, exactamente. Ahí dice acción civil, va para todos. Estos articulitos, o mejor dicho, no estos articulitos, solo el artículo 124, porque los demás fueron derogados. Anteriormente, la persona que era víctima de la comisión de un delito, podía conjuntamente con el ejercicio de la acción penal, podía ejercitar la acción civil, ¿verdad? Aquí se establecían ciertos requisitos para que esa acción fuera ejercida debidamente. Pero con las reformas que se dieron en el año 2011, específicamente en el decreto 7-2011, le dieron un poco más de viabilidad a esta figura. Inclusive dejaron sin efecto la figura del actor civil, figura que se encontraba contenida a partir del artículo 129 al 134 del Código Procesal Penal. Es decir, uno como víctima tenía que constituirse en actor civil. Era más formal, había más formalismo innecesario, para todos. Entonces, había que constituirse como actor civil para ejercitar la acción civil. Ahora ya no. Me voy a adelantar un poquito y vamos a hablar de la figura del agraviado. Ese es uno de los sujetos procesales que actualmente es, uno de los sujetos procesales principales, ¿verdad? Que sustituyó la figura del actor civil si es el deseo del agraviado. Y hay menos formalismo para que esta persona ejercite sus derechos. 129 al 134 están derogados. Esos están derogados. Bueno, entonces, el artículo 117 del Código Procesal Penal establece la denominación de agraviado. Es decir, ¿qué es lo que la ley entiende por agraviado? O víctima. Cuando ustedes escuchen el término, es que el agraviado, es que la víctima, es exactamente lo mismo. En derecho procesal penal es exactamente lo mismo. Entonces, el código nos dice que se entiende como víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Pero la ley se extiende, fíjense, jóvenes. No se entiende como víctima o agraviado solo a la persona que recibe la acción de manera directa. Vean lo que dice el siguiente párrafo. Se incluye además en su caso al cónyuge,
a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Miren hasta dónde se extiende la ley. Habla de que una persona es agraviada no solo de manera directa. Aquellos que sufren daños colaterales. Dora Patricia, ¿en qué clase está usted que me está preguntando qué código estoy leyendo? 117 del Código Procesal Penal. Gracias, Lic. Va, no es que yo le escuché 112, licenciado. No, Dora Patricia, perdón, Ok, por ahí gracias. si hubo un corte en la 117, Dora Patricia. Ok, por gracias. favor. Va. Entonces, vean hasta dónde se extiende la ley. Y mucho ojo, jóvenes. Mucho ojo. Vean de que acá no habla la ley de que la persona deba de sufrir únicamente menoscabo financiero, económico o físico para ser considerada como víctima. Aquí dice de que se entiende como víctima aquella persona que ha sufrido emocionalmente. Porque por un delito una persona puede quedar hasta sin dormir 1, 2, 3 años, fíjense jóvenes, por la comisión de un delito. A una mujer que es víctima de una violación, a alguien que la asaltan con extrema violencia, sufrimiento emocional. Pero ¿por qué ustedes dirán, pero por qué este cuate está partiendo de este punto? O sea, nos iba a hablar de la acción reparadora y está hablando de un sujeto procesal, que es la clase siguiente, la que nos toca después, el día de mañana. Pues es que miren, pues jóvenes, ese mismo artículo, en su apartado siguiente, dice esto, miren, después del numeral 4, el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante, que es otro sujeto procesal principal, que lo vamos a analizar el día de mañana, el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a... Estoy hablando de la víctima porque me interesa de que aparte de que ustedes conozcan cómo la ley reconoce a un agraviado o víctima, cómo se le denomina, ¿verdad? Y hasta dónde se extiende. También me importa que ustedes conozcan los derechos del agraviado o de la víctima, porque ustedes también en algún momento, primeramente Dios no, porque ustedes los viernes son bien portaditos, no salen a las discotecas, no salen a bailar, puro leer el Código Procesal Penal y todo, entonces o sea, nunca les va a pasar nada mal, ¿verdad? No van a ser víctimas de ningún delito ni nada, no salen a la chicha, cuando hablan a la universidad no van a ir a jugar billar ahí en la entrada en vez de ir a recibir derecho procesal penal, ¿va? Entonces, no, ya, sí, Brian dice, leído los 284 artículos, ni ahí, Brian, regrese y rebobine, hombre, esfuerzo. Bueno, pero entonces, que la chicha, dice Álvaro Vinicius, era una chicharronera que estaba en la entrada de la U hace mucho tiempo, no sé si existirá o no todavía, ¿verdad? Pero eso sí lo preguntan, ¿va? Álvaro Vinicius, no, hombre, que preguntar los temas de clase, hombre, también ustedes, patojos. Bueno, pero entonces lo que a mí me interesa de sobremanera, jóvenes, es que mejor al establo, dice Dora Patricia. Bueno, bienvenida a su invitación, por allá vamos a ir cuando nos invite, Dora Patricia. ¿Va? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes pues conozcan, ¿verdad?, los derechos de las víctimas, porque también a uno le puede pasar. Uno de los derechos que tiene la víctima o el agraviado es el contenido en la literal E de ese mismo artículo, del 117 del Código Procesal Penal.
¿Cuál es ese derecho que a mí me interesa para lo que estamos hablando acá? La víctima o el agraviado tiene derecho a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Es un derecho que la víctima tiene. Como tiene derecho a ese resarcimiento y o reparación, ya nos ubicamos en el contenido del artículo 124 del Código Procesal Penal. Nos brincamos del 117 al 124. ¿Qué dice el artículo 124, patojos? Alguien que lea solo el título, el epígrafe del artículo. Derecho a la reparación digna. Gracias, Brian. Gracias, Damaris. Gracias a los dos. Muy bien. Derecho a la reparación digna. Derecho a un resarcimiento, jóvenes, a que se le repare el daño que se le causó a la víctima. A que esa responsabilidad civil que derivó de la comisión de un delito se haga efectiva. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 124? La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia, fíjense desde dónde inicia el derecho a que se le repare ese daño ocasionado a la víctima, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias, como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Y establece una serie de lineamientos para ser observados para conseguir esa reparación digna a la que tiene derecho la víctima. En concreto, la víctima no solo tiene derecho a que se le devuelvan esos 2,000 quetzales que perdió porque ese pagaré iba en la billetera, a que se le devuelvan esos 500 quetzales que gastó para reponer su licencia de conducir, esos 500 quetzales que gastó para reponer, porque es que no es solo de pagar los 80 y tantos o los 300 y tantos de la licencia, ¿no? Y el tiempo, pues, y el combustible, y lo que se pagó de transporte si no se fue en vehículo propio. O sea, la víctima no tiene derecho solo a eso, jóvenes. La víctima tiene derecho a recibir resarcimiento o una reparación en relación que, o mejor dicho, que haga desaparecer todo ese daño colateral provocado. Todo lo que colateralmente se dio en torno a la víctima o al agraviado debería desaparecer. El problema es que en determinados delitos se sufre afección emocional, como por ejemplo una violación. Es emocional. Lo que pagó en gastos funerarios, todo, pero ese es económico. Hay más. Hay gente que necesita recibir terapia. El daño psicológico o emocional, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede cuantificar. No es cuantificable. Entonces, la víctima, para poder recibir determinado resarcimiento, deberá indicar por el daño psicológico ocasionado, debería indicar una cantidad dineraria o alguna acción que deberá de ejecutar el sindicado
que la haga sentir a la víctima satisfecha. Al momento de sentirse satisfecha la víctima, ahí ya se reparó ese daño colateral, no directo, ese daño colateral que se pudo haber ocasionado con la comisión del delito. ¿Va, jóvenes? En eso consiste lo que en el programa nos marca relacionado a la acción civil y la reparación digna. ¿Va, jóvenes? Acción civil, como les digo, muy buena pregunta, Milcar, ahorita vamos. Acción civil, como les digo, jóvenes, acción civil como tal ya no le establece el Código Procesal Penal. La tiene contemplada como derecho a reparación digna, ¿verdad? Derecho que tiene la víctima o agraviada y que lo puede ejercitar en cualquier momento. Esos artículos me los tienen que analizar muy bien porque no los vamos a leer todos. Yo les estoy dando lo principal que ustedes deben de tener claro. Por ejemplo, las reglas para hacerse acreedor a una reparación digna contenidas en el artículo 124 me las deben de leer. Todo el contenido del artículo 117 lo deben de leer y no solo leerlo y pasarlo, hay que analizarlo. Ahora, no es acción reparatoria, Emerson, es acción reparadora o reparación digna. Amílcar pregunta, pero está supeditado a que el infractor haya sido sentenciado a una condenatoria, pero si es una condena absolutoria no aplicaría. Efectivamente, por eso el artículo 112 del Código Penal nos dice, va, jóvenes, nos dice, el artículo 112 del Código Penal nos dice, toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Si la persona no es encontrada responsable penalmente, entonces no se le puede, porque la responsabilidad civil en este caso, digámoslo así, es accesoria a la responsabilidad penal. Si no hay responsabilidad penal, si no se logra determinar de que la persona es responsable penalmente, no se puede imponer en solitario medidas para el resarcimiento de una víctima. No se puede. Ahora, queda a salvo el derecho que la víctima tiene de poder ejercitar esa acción civil en la vía civil. Porque recuérdense, jóvenes, cuando se ocasionan daños a propiedad privada o alguna cuestión así, dentro de la vida civil, daños y perjuicios, exactamente, se puede requerir, ¿verdad? Se puede instar el juicio respectivo para poder o para tratar de conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, pero solo en la vía civil, jóvenes, solito. La cuestión es que tenemos que tener claro de que cuando estamos hablando de la posible comisión de un delito o falta, ahí sí no solo hablamos de que se le vaya a imponer una pena a la persona, ahí también hablamos de que la persona debe de hacerse cargo de resarcir el daño ocasionado. Sin ese requisito, jóvenes, eso lo vamos a ver nosotros más adelante en el próximo bloque, las personas no pueden hacerse acreedoras a ningún beneficio procesal. Para un criterio de oportunidad, como requisito previo, se tiene que haber resarcido el daño ocasionado. Para un procedimiento abreviado, tiene que haberse resarcido el daño. Para una suspensión condicional de la persecución penal, tiene que haberse resarcido el daño. Para una aceptación de cargos, la ley establece de que debe haberse reparado el daño ocasionado. La ley así está diseñada, jóvenes.
La ley está diseñada para que, aun y cuando la persona busque algún beneficio procesal, el sindicado busque algún beneficio procesal, no se puede acceder si no se ha reparado el daño que se ocasionó. Entonces, no sé si estamos claros por ahí, patojos y patojas, o si tienen alguna duda, ¿verdad? Inquietudes, comentarios, quejas. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo con Dora porque dice que ahí en el establo hay cuello, que ahí si llegamos y decimos que somos de la sección G de Derecho Procesal Penal 1 y vamos de parte de nuestra querida compañerita Dora Patricia, de que ahí nos regalan 3 cubetazos, algo así. Como la cosa, Dora Patricia, o nos dan el 30% de descuento en ¿cómo se llama? En nuestro consumo, ¿va? Ahora sí hay cuello ahí, entonces ya no nos van a sacar de ahí los días viernes y sábados, ¿va? Entonces, hoy se me queda callado, ahora no sé así. Ya hoy yo ya me ilusioné, 50%, min, tremenda Dora. Yo ya me emocioné hoy, Dora. Hoy yo voy a, usted me tiene que pasar ahí, páseme a mi WhatsApp ahí cuál es la clave o la clave que yo tengo que dar para que me hagan el 50% de... Solo dice que va de parte mía y ahí está el descuento, Lick. Me llega. Muy bien, Dora, muy bien, así le vamos a hacer entonces. Bueno, patojos, miren, ahorita lo único que nos hace falta estudiar es lo relacionado a los sujetos procesales. Entonces, eso lo vamos a abordar en la siguiente clase. Si no tienen alguna duda o ninguna inquietud, vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy y el día de mañana ya vamos a platicar, ya vamos a entrar en forma. De hecho, yo creo que nos va a dar tiempo de poder empezar el siguiente bloque, porque lo que a los sujetos procesales se refiere no son cuestiones de mucha profundidad. Me interesaría por ahí ponerles algunas otras cuestiones prácticas el día de mañana, pero tenemos tiempo, ¿va? Buenas noches, patojos y patojas. Que tengan buen descanso, los veo el día de mañana. Gracias. Buenas noches.